Eduardo. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. le va? Bien, me pareció muy interesante cuando me cuenta Kevin la propuesta de la que íbamos a conversar hoy, porque además tiene que ver con lo que va a estar pasando hoy fundamentalmente o mañana. Eduardo, me dice, a ver, porque me El estoy jueves, el ¿no era? jueves, ¿no? De una El presentación de una jueves, película. El el jueves jueves, va a haber una este, presentación de cine, de un sí, documental. es un documental muy interesante que yo vi hace unos meses atrás y me impactó por lo serio. Se llama Cuellos Blancos, que es, digamos, el documental que cuenta la historia de Vicentín, de su nacimiento, digamos, hasta la situación prácticamente actual, que es la situación de quiebra y convocatoria de acreedores. Es muy interesante esto porque, digamos, la palabra cuellos blancos, digamos, el término cuellos blancos, se genera en Estados Unidos, que es el delito de muy alto nivel, con mucha sofisticación, muy complicado, que generalmente lo hacen justamente en esa época, lo hacían fundamentalmente abogados y contadores que vestían justamente camisa de cuello blanco. De ahí viene justamente el cuello blanco, el delito de cuello blanco. Entonces es muy difícil de poder después determinar por el entramado cómo es justamente ese delito y por eso la mayoría de las veces zafan. Digamos que, bueno, acá nosotros en Argentina estamos desgraciadamente muy acostumbrados a saber que hay gente que uno está mirando esto. Hace poquito nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, el sobreseguimiento por el paso del tiempo que ha tenido justamente Caballo que nos recontraendeudó, Y que porque, recién hace una semana lo acaban de sobreseer en una causa. claro, es justamente eso estoy diciendo, lo sobreseyeron una causa que eran los sobresueldos que él cobraba a través justamente de la CIDE, que estaban totalmente en contra, porque no es que la CIDE pueda poner plata donde se le antoja, la CIDE puede poner plata para cuestiones de seguridad y defensa, y él no estaba cobrando ni por seguridad pues, ni por defensa, y que era una práctica totalmente aceptada, prácticamente toda la gente cercana, digamos, a Caballo, que trabajaba con él en el Ministerio de Economía de aquel entonces, en la época de Menem, estamos hablando de la presidencia de Menem, cobraba justamente un sobresueldo que era justamente en efectivo, digamos, inclusive me recuerdo que después apareció quién era la persona que llevaba mochilas con billetes para que no quedaran rastros, y les pagaba a cada uno ese sobresueldo. Bueno, esa causa quedó dormida, fíjate vos qué cosa loca, ¿no? Quedó dormida, la justicia no la movió, y bueno, como pasaron más de 20 años, la Corte Suprema dice, bueno, que queda prescripta y por prescripción lo sobreseen. Es decir, no dicen que sea culpable o inocente, simplemente dicen, ya no tiene sentido seguir con una causa tan vieja y lo sobreseen por falta de tiempo. Bueno, eso justamente es claramente un delito de cuello blanco, ¿no es cierto? Que bueno, no se pudo lograr hacer. Y esto de Vicentín a mí me impactó, no lo voy a relatar porque me gustaría que los oyentes vayan, por la importancia de esto, hemos hecho dos funciones. Una función en la Facultad de Ciencias Económicas, en Ciudad Universitaria, que la vamos a hacer el día jueves a las 18 horas. El aula todavía no está porque hemos puesto justamente que se inscriban y de acuerdo a la cantidad de inscriptos vamos a seleccionar el aula. Y el día viernes tenemos en Tinco Arte, Baigorri 950 en Alta Córdoba, a 2 cuadras y medio de la Plaza de Alta Córdoba, a las 20 horas lo volvemos a pasar. Es una cosa muy interesante porque muestra algo que es cómo es hoy, digamos, la economía hoy mundial, que a veces no se alcanza a ver. Cuando yo lo veía, me acordaba de un autor que yo leí en la juventud, Samir Amin, ¿no es cierto? Que él tenía un Ah, libro una muy... en egipcio, un árabe. Ah, egipcio, sí. Que él escribe un libro que se llama La acumulación a escala mundial. Ojo que realmente era un hombre que tenía una gran visión. En esa época ni se hablaba de la globalización. Y las empresas multinacionales recién se estaban expandiendo. No era acá, como es ahora que más del 50% del comercio internacional es intrafirma, se hace dentro de las firmas de las multinacionales. Entonces él muestra una cosa que es muy importante, que estas empresas lo que miran es cómo acumulan, cómo generan ganancias en el grupo económico. No les interesa si la que gana es la filial argentina, la filial brasileña o la filial finlandesa, sino miren el grupo económico
y la racionalidad es el grupo económico que es internacional. Habían nacido grupos económicos en Estados Unidos, en Alemania, ¿no es cierto?, en Francia, en Inglaterra, que operaban fundamentalmente dentro de sus países. A partir, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de la década de los 70, comienza todo un proceso que se llama de deslocalización, en donde van sacando, digamos, eslabones de la cadena productiva y los van poniendo en los lugares donde es más barato producir. Y después aparecen, ¿no es cierto?, lugares donde ensamblan. Entonces, a mí, viendo con mucha visión, ven justamente esto que hoy es normal, digamos, en ese momento es una cosa nueva, ¿no es cierto? Dice, bueno, lo que hay que mirar justamente es cómo este proceso de las empresas multinacionales que realizan comercio internacional. Y en ese comercio internacional, digamos, documental muestra muy bien, aparece un tema que es crucial, ¿no es cierto?, que son los precios de transferencia. ¿Qué quiere decir? Supongamos Ford Argentina con Ford Brasil, y le vende Ford Argentina, le vende autopiezas, por ejemplo, a Ford Brasil. ¿A qué precio la vende? Y ahí aparece el precio de transferencia, porque no es el precio de mercado. La misma empresa se pone justamente de acuerdo. Y entonces la cosa que muestra Samir Amin es que por medio de la sobrefacturación a la subfacturación, lo que se está haciendo es transferencia de capital. Entonces yo subfacturo lo que estoy vendiendo, lo estoy vendiendo más barato de lo que en realidad es, lo estoy vendiendo a menos del costo, además de estar transfiriendo, digamos, la mercadería, estoy transfiriendo, digamos, capital de esa subsidiaria a la otra que está comprándome. Y la inversa también. Yo estoy poniendo más precio de que en realidad tengo, la que me está pagando por encima del precio, me está transfiriendo su capital. Entonces justamente mostraba lo difícil que era justamente, en ese momento estaba muy fuerte la discusión de la nacionalización del comercio exterior, digamos, el control de... Bueno, todo eso es lo que muestra que es muy difícil ya controlar con estos mecanismos si no se tiene, digamos, muy claro cuáles son los verdaderos valores de lo que se está justamente transfiriendo, para saber si vos estás, además de la mercadería, estás transfiriendo capital. Entonces vos estás sufriendo un proceso de descapitalización que no aparece en las cuentas del Banco Central, o sea, no aparece como fuga de capitales, porque sencillamente está dentro justamente del comercio que se está haciendo de bienes y servicios, y no te das cuenta, no tenés políticas para poder contrarrestar. Es una política mucho más fuerte que la simple, ¿no es cierto?, el control que estás haciendo por medio de la aduana, porque vos vas a la aduana y sí, ves el producto, ves que justamente se está vendiendo o comprando el producto que está diciendo. Lo que pasa justamente que ese precio de transferencia, que es un precio pactado dentro del grupo económico, te permite justamente transferir capital. Bueno, todo eso se va a mostrar con bastante detalle en este documental. Otra cosa interesante, ¿no es cierto?, es ver cómo aparecen, digamos, las empresas fantasmas, las subsidiarias, que a veces, digamos, directamente lo único que cumplen, ¿cuál es? ¿Qué cumplen, no es cierto? Cumplen el rol, ¿no es cierto?, de que parte del movimiento económico pase por esa empresa, que no tiene prácticamente nada más que una oficina, y bueno, con esos pases, porque no es uno, son cientos de pases que se hacen, se va perdiendo la posibilidad de seguirle el rastro a las cosas, que es otra parte justamente muy importante hoy de la forma que tiene el capital internacional de poder evadir. Otra cosa importante es justamente el tema de la evasión, porque por medio justamente de la subfacturación estás pagando menos impuestos de lo que tendrías que pagar. Entonces, es un entramado, por eso me gustó mucho este documental, porque te va mostrando con una sola empresa, cuando empieza la muestra, una sola empresa, te muestra cómo es hoy la economía real. Porque aún hoy, yo digo, ciencias económicas, cuando se empieza a estudiar economía, se empieza por un modelo que no existe, que es el modelo nacional, que es justamente todo el movimiento económico que se hace dentro de un país. Eso hace mucho tiempo que ya no existe. Entonces, vos te encontrás que hoy, aún los países más chiquitos, tienen una economía internacionalizada. Entonces, si vos no entras directamente a ver la economía, digamos, internacionalizada, te vas a encontrar que
directamente no estás entendiendo. Por eso yo, por ejemplo, te recomiendo mucho un manual de economía, que es de Krugman, Premio Nobel de Economía, que él empieza justamente por la economía internacional. Entonces él va de la economía internacional, que es realmente lo que manda en este momento, a las economías nacionales, que se van transformando en apéndices de la economía internacional. Y eso me parece que es muy importante tener justamente en cuenta, porque si no, bueno, lo que estás viendo es una cosa que directamente no existe. Yo por eso sigo insistiendo que desgraciadamente en la Facultad de Ciencias Económicas siguen enseñando la economía como yo lo empecé a estudiar. Y ojo, que yo entré a la facultad en 1973, o sea que estoy hablando de este libro de 1972, cuando ya tenías un autor que te estaba contando cómo era ya la economía internacional y te contaba justamente que esto de meterse de lleno en la economía nacional en realidad no es adecuado porque la economía ya se ha internacionalizado, ya ha traspasado todo, digamos, todo lo que son los estados nacionales. Entonces vos en este documental vas a ver, por ejemplo, el tema de los puertos, de los puertos privatizados, que no tienen prácticamente no tienen control. Sí, la hidrovía, que ahora se renovó por 30 años más, que comunicó Franco la semana pasada. Sí, eso realmente es terrible. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante de Alcira Argumedo, donde muestra justamente el tremendo grado de contrabando y evasión fiscal que hay justamente a través del río Paraná. Y bueno, a través del río Paraná, como los puertos están privatizados, uno encuentra justamente que se saca mucho más mercadería de Argentina de la que en realidad declaran. Es decir, subdeclaran lo que están haciendo, subdeclaran las exportaciones y en realidad están exportando más. Y bueno, esa diferencia, ¿qué sucede? No entra, por supuesto, la Argentina y lo terminan, digamos, depositando en cuentas en el exterior, en guaridas fiscales, con lo cual, digamos, el país pierde muchísima plata. Alcira Argumedo, fíjese qué interesante este dato. Alcira Argumedo, cuando hace su estudio, ella determina que si nosotros, por ejemplo, logramos ver la evasión impositiva que había en ese momento, en 3 años, pagábamos la deuda externa. Eso para que se den cuenta ustedes de la tremenda cantidad de plata, de dólares, que se nos van justamente por este mecanismo de los puertos privatizados. Bueno, una muestra de eso, detalles de eso van a mostrar justamente en el documental. Después, bueno, algo que ya conocemos, bastante interesante, es que la connivencia que hay, digamos, con los distintos gobiernos, los favores que se hacen, cómo se dan los créditos, hay toda una parte, digamos, muy interesante de cómo son la parte, digamos, concursal, de cuando una empresa no se declara en quiebra, cuándo puede haber quiebra fraudulenta o no. O sea, que es interesante que la audiencia, cuando vaya, digamos, a ver, vean realmente si Vicentín es o no una quiebra fraudulenta, ¿no es cierto? La responsabilidad política que hay dentro, digamos, del otorgamiento de créditos, si esos créditos son, digamos, otorgados o no con el aval necesario que dicen todas las instituciones. Y además, digamos, este documental cuenta con un valioso aporte de un abogado, ¿no es cierto? Javier Ortega, tiene la tesis doctoral hecha en Cargill. Fíjense, Cargill, un grupo económico que se dedica también, digamos, a la venta, ¿no es cierto?, de cereales, a la exportación de cereales. Digamos, casi que es un reflejo de lo que es Vicentín, ¿no es cierto? Entonces es un abogado con mucho conocimiento de cómo es el movimiento dentro justamente de este tipo de empresas, y él asesora justamente a Andrés Cedrón, ¿no es cierto?, que es el director de este documental. Por eso me pareció justamente un documental sumamente sólido. Y después vemos cómo es las distintas, digamos, instancias que se ven cuando de golpe, ¿no es cierto?, Vicentín dice, oh, no puedo pagar más. Eso es muy interesante, que vean cómo vienen los créditos del Banco Nación otorgándoselo, y el Banco Nación de golpe se ve sorprendido por la cesación de pago de Vicentín, ¿no es cierto? Hay una intervención muy interesante de ahí de Claudio Lozano, que en ese momento era director del Banco Nación, ¿no es cierto? Vemos, ¿no es cierto?, las idas y vueltas y dudas que tiene Alberto Fernández, esa confusión tan grande en que cae, digamos, la sociedad
producto justamente de la prensa hegemónica, hablando, ¿no es cierto?, que la expropiación es un atentado contra la propiedad privada, y eso no es cierto. Yo siempre resalto, ojo, la figura de la expropiación, ¿no es cierto?, está en la Constitución de 1853, 1853. Es imposible pensar que la expropiación sea, digamos, un instituto socialista, porque no nos olvidemos que la revolución bolchevique fue de 1917. Y la Constitución de 1853, cuando estaba en Francia sucediendo el proceso revolucionario en 1848, donde Marx se describe. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, o sea, la Constitución nuestra de 1853 es una Constitución netamente liberal, 100% liberal. Es decir, que la expropiación, ¿no es cierto?, es una figura liberal. ¿Por qué? Porque son cosas que se han olvidado, ¿no es cierto? Porque en la doctrina constitucional liberal, el bienestar general, el interés general, está por encima del interés o los intereses particulares. Escucharon bien, ¿no? O sea, Claro. en los liberales, en nada de mí, David Ricardo, yo, Stuart Mill. Parecen peronistas. Todos los liberales que ustedes quieran, ¿no es cierto? Bueno, para esos liberales, el interés general, el interés de la sociedad, está por encima de los intereses particulares. Y en función de eso, generan esta figura que es la expropiación. Desgraciadamente, no sé si el gobierno no quiso, no pudo, no le interesó, no supo explicar justamente que no se estaba atentando contra la propiedad privada. ¿Por qué? Porque la garantía de la expropiación justamente es que tiene que ser hecho, primero tiene que ser hecho una ley, es decir, por ley. O sea, el Congreso de la Nación dice está sujeta a apropiación tal cosa. Y en esa sujeta a apropiación, los legisladores expresan por qué sostienen que el interés de la sociedad está por encima de ese interés particular. Y después otra cosa que no se decía, ¿no es cierto?, es que se le paga, no es que se le quita al dueño la propiedad, se le paga. O sea, hay un respeto a la propiedad privada, sino que por una causa fundamental, esa propiedad tiene que pasar a ser propiedad pública y el Estado le paga al dueño lo que tiene que ser. Y es más, le digo, si el dueño no está conforme, ¿no es cierto?, con lo que se le paga, el dueño puede recurrir tranquilamente y pedir justamente lo que paga. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un juicio larguísimo, porque cuando de la Sota expropió el Palacio Ferreira, ¿no es cierto?, acá al frente de la Plaza de España, le dio a los dueños, a la familia Ferreira, le dio, digamos, una cantidad que la familia estimó que es poca. Y bueno, la familia está reclamando justamente una diferencia que ellos piensan que es, digamos, adecuada. Es decir, es otra cosa que se confundió totalmente y aparecía como que había, digamos, una invasión, una violación de la propiedad privada porque se había dicho en ese momento que se iba a expropiar. A mí me llamó mucho la atención, digamos, el mismo Alberto Fernández, que es abogado, que por lo tanto, por más que sea penalista, tiene que saber esto, ¿no es cierto?, que no pudo explicar justamente que no se estaba, digamos, violando la propiedad privada, y esto que cuento yo, que es un instituto que ya está en 1853 en una constitución 100% liberal. O sea, es muy interesante ver toda la trama en este documental, porque por ahí parece, ¿no es cierto?, una especie como de comedia de enredos, ¿no es cierto?, en donde esos enredos, por supuesto, son, digamos, directamente provocados, en donde hay toda una corrida, todo, digamos, un movimiento por parte de la prensa hegemónica, ¿no es cierto? Y lo interesante de esto es que Vicentín es una empresa muy importante, ¿no es cierto?, en cuanto a la exportación justamente de granos, de aceite de soja, de harina de soja, ¿no es cierto?, de algodón. O sea, es una empresa muy, muy grande. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué, digamos, aparece todo esto? ¿Por qué hubo tanto encono? ¿Por qué la prensa hegemónica se puso tan de punta contra la propiedad que se expropie? Porque justamente, si el Estado Nacional entraba justamente en una empresa como Vicentín, iba a tener muy claro, ¿no es cierto?, cómo son los mecanismos de todas las otras, de Carrefour, de Dreyfus, de Cofco, ¿no es cierto?, de Bunge, de todas estas grandes empresas. No nos olvidemos que son nada más que 7 empresas, las que prácticamente comercializan el 100% de la producción de granos y oleaginosos y derivados de la Argentina.
Y bueno, Están más de evidentemente, 100 años haciendo eso, ¿no? claro, porque es interesante, uno después que ve, digamos, este documental, lo extiende. Bueno, ¿cuántas empresas están haciendo todavía lo que hacía Vicentín? Esa es una pregunta que, bueno, que cae en Maduro, ¿no es cierto? Todas las formas que hay justamente de evasión, de ilusión de impuestos, ¿no? Cómo, digamos, digamos, se falsifican balances, qué sé yo. Es una cosa que uno dice, bueno, realmente uno piensa, ¿estamos en presencia de un Estado bobo? ¿O realmente hay una política para que el Estado sea bobo y no pueda controlar lo que sea? Porque cada vez que, digamos, una empresa no paga los impuestos, ¿no es cierto? Son, digamos, cosas que nos caen a nosotros, porque nosotros hoy en día tenemos un sistema económico tremendo, impositivo, tremendamente regresivo. Es decir, los que sostenemos el Estado con nuestros impuestos somos fundamentalmente los trabajadores. El principal impuesto es el IVA. ¿eh? Bienes personales, que es justamente el impuesto más progresivo que hay, porque significa que tienen que pagar la gente que tiene más capacidad adquisitiva, la gente que es más rica, prácticamente con este gobierno ha desaparecido. Y el impuesto a las ganancias es un impuesto muy suave, muy tenue, ¿no es cierto?, en donde realmente los que más ganan, los que tienen ganancias más grandes, no pagan. Y el impuesto a las ganancias en el mundo, ¿no es cierto?, en la doctrina fiscal, es considerado como el impuesto más justo que hay. Porque no es que vos ganas simplemente porque te rompes el lomo, porque sos pícaro para hacer negocio. Vos necesitas justamente un marco macroeconómico y jurídico que te permita justamente esa ganancia. Por eso en el mundo se considera que el impuesto a la ganancia es el impuesto más justo que existe, porque cuando más ganas, vos tenés que, teóricamente, entre comillas, ser agradecido a la sociedad que te permita tener semejante ganancia y pagar el impuesto a las ganancias. Ese impuesto también se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y termina, por ejemplo, cayendo en los salarios, cuando el salario no es ganancia, es una desvirtuación total, digamos, de lo que tendría que ser, digamos, un impuesto a la ganancia. La ganancia nuestro surge de las empresas que en la combinación de los factores de la producción obtienen una diferencia entre los costos de la producción del bien y servicio y los precios que ellos cobran. Esa es la ganancia, ¿no es cierto? Entonces es importante entonces que aparezcan estos conceptos. Y bueno, todo eso, uno, digamos, viendo este documental, comienza, digamos, a reflexionar. Por eso hicimos este esfuerzo nosotros, lo hace, digamos, la cátedra a la que yo pertenecía. Yo me acabo de jubilar, pero pues, miembro de la cátedra, digamos, me siguen apoyando, ¿no es cierto? La cátedra de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económicas, en donde, digamos, hace el esfuerzo. Lo traemos, ¿no es cierto?, a la Facultad de Ciencias Económicas, vuelvo a repetirlo, el día jueves a las 18 horas y el día viernes en Tinco Arte, en Baigorri 950, en Barrio Alta Córdoba, a las 20 horas. Es decir, para que quede cómodo en un horario o en otro, ¿no es cierto?, se puede ir. Y va a tener la presencia, esto es muy importante, va a tener la presencia de Andrés Cedrón, que va a explicar toda la parte, digamos, de la construcción de un documental. No nos olvidemos que el documental, digamos, es una especie de libro. El documental justamente es una investigación. Es todo dentro de una corriente, justamente, donde tenemos justamente una escuela documentalista muy importante, ¿no es cierto? Pino Solanas, por ejemplo, es uno de los más importantes documentalistas que hemos tenido nosotros en Argentina. Desgraciadamente falleció víctima del COVID. Cuando era embajador. El embajador estaba en Francia en ese momento. Bueno, el documental es una forma, yo diría, entretenida de aprender, porque es una película con, digamos, intervenciones, con reportajes, con muchas cosas que la hacen más entretenidas, como leer un libro y que te va enseñando. Y se lo digo a la audiencia para que vean documentales, porque los documentales justamente son muy instructivos, tienen una forma muy adecuada para lo que es hoy la cultura. Estamos en la cultura audiovisual, nosotros hoy. Yo soy de la vieja cultura del libro, los jóvenes son de la cultura audiovisual, el documental, entonces es una cultura fácilmente comprensible por la gente más joven, ¿no es cierto? Entonces va a estar Andrés Cedrón, que es el documentalista, que es el director, es importante porque se le va a poder hacer preguntas, ¿no es cierto? Y va a estar también Javier Ortega, el abogado, al cual también los que son abogados, los que les interesa son abogados o contadores o están en ciencias económicas, ¿no es cierto?
le van a poder hacer preguntas también específicas sobre el tema, porque después, digamos, de pasar este documental, abrimos un debate, tanto en ciencias económicas como en Tincuarte. Entonces me parece que es una cosa muy interesante, digamos, ojalá vaya mucha gente, y esto, digamos, es muy, una cosa, digamos, ¿no?, anecdótica. Este documental se hizo con un subsidio del INCA, que es el Instituto Nacional de la Cinematografía Argentina, que si no hubiera existido, es imposible, ¿no es cierto?, que un director joven, ¿no es cierto?, como Andrés Cedrón, salga y pueda costear semejante documental. Ustedes van a ver, inclusive, digamos, tiene este documental, consulta abogados de Wall Street, de Nueva York, y para que vean, es un documental, lo sigo lavando, muy profundo, ¿no? Bueno, es imposible, digamos, para que una persona que no tenga, digamos, el subsidio, el apoyo del Estado, lo hubiera podido hacer. Y él se reía conmigo, porque yo estuve con él, estuve almorzando con él hace un tiempo, cuando estuve en Córdoba acá, que yo ahí tuve la oportunidad de ver este documental que me gustó tanto. Él se reía porque justo la semana antes que asumiera Milei, cobró la última cuota del subsidio. Si no, dice, seguramente estaría todavía esperándola, ¿no es cierto? Bueno, esa es una pena, porque realmente en este momento, bueno, dentro de los recortes que el gobierno nacional de Milei consideran que no sirve, está justamente el subsidio, el apoyo, ¿no es cierto?, a la cinematografía argentina, y con mayor razón, ¿no es cierto?, a los documentales. Pero bueno, quiero recalcar esto, este aporte que se le hace en la sociedad se hace gracias a una visión que había hasta el año pasado, de un Estado, ¿no es cierto?, que apoya justamente la cultura y la investigación. Vuelvo a repetir, este documental es una investigación amena, muy linda, pero es una investigación en sí, muy seria. Entonces se hace gracias al apoyo del Estado. Bueno, me parece, no quiero entrar a relatársela, porque espero haber generado la duda, la inquietud, digamos, la curiosidad en la audiencia, para que se den una vueltita el jueves o el viernes, cuando les caiga bien, ¿no es cierto?, y vean este documental. Y bueno, ojalá que vayan y participen y pregunten y se sacan las dudas. Seguramente yo voy a estar ahí presentándolo, y los miembros actuales de la Cátedra de Historia Económica y Social también. Así que bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Lamentablemente, No. bueno, yo quiero hacer una ya que tiro, porque pero que si podés ser breve, porque tenemos otra entrevista acá nomás. Pero yo te quería preguntar, ¿cuál es qué relación tiene la quiebra fraudulenta de Vicentín con el macrismo? Porque fue justo en el mismo periodo. Bueno, esa es una buena duda que se la van a sacar viendo el documental. Bueno, pero hay algo, un poquito. Hay, por supuesto que hay. Bien. Ahí lo Bueno. van a ver, queda clarito, la relación ahí queda clarita. Bueno, entonces, sí, porque tienen que ver con el documental. Todas las preguntas que te haría están más Y relacionadas al bueno, documental. invitemos a la audiencia a que Sí, por todas esas supuesto. preguntas vayan a sacarse las dudas, y se las van a sacar. Ven todo el tema, inclusive cómo se calcula la carga que llevan los barcos. Le va a asombrar muchísimo saber cuántas toneladas de soja se lleva un barco, cómo se hace para calcular. Realmente creo que es una cosa que les va a llamar la atención cómo se hace, y van a ver, por qué, digamos, hay tanta evasión. O sea, hay muchos datos, muy interesantes. Y bueno, cuando yo veía esto, Graciela Gumeno desgraciadamente falleció, ¿no es cierto? Desgraciadamente falleció, y yo pensaba justamente en ella, porque realmente uno ve cuánta razón tenía ella de toda la plata que nosotros perdemos, y que es cierto que si tuviésemos un control de aduana como corresponde, nosotros en pocos años pagaríamos la deuda externa, mirá, sin despeinarnos. Así es, es Totalmente, verdad. Eduardo, totalmente. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por cederle su tiempo al Multimedia No, Monitor. por favor, les agradezco a ustedes. Un abrazo a ustedes y a toda la audiencia.